Ya estamos de regreso y como cada semana doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a nuestro neurólogo Jorge Salazar. Hoy vamos a platicar de cómo funciona el cerebro de los genios. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo Muy está? buenos días, Nidia. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo y a tu público allá en casa. Quisiera preguntar a quién consideramos una persona genio. O sea, ¿cómo medimos eso? Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque hay toda una controversia. ¿A quién puedes definir como un genio o no? La gran mayoría de los autores pues definen a los genios en función de la creatividad. Son gente creativa, que se sale fuera de los parámetros y que es capaz de innovar. Y bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Y en diferentes áreas del conocimiento. Los más populares o más recordados pues, son los artistas, ¿no? Por ejemplo, Mozart, o por ejemplo, Beethoven, o por ejemplo, ciertos escritores, Edgar Allan Poe, ¿no? Pero también existen científicos, ¿no? Pues el caso de Albert Einstein. Curioso, ¿verdad? Albert Einstein, cuando fallece, el doctor William Harvey, un patólogo, pues le pide permiso para conservar su cerebro, que actualmente existe, ¿verdad? Para Y ese estudiarlo. cerebro para estudiarlo, para ver de qué manera, porque además Einstein deja descrito cómo analizaba las cosas, cómo llega a su teoría de la relatividad. Sin embargo, fíjate que mientras más se estudia, actualmente con los estudios que hay de resonancia magnética funcional, tú puedes ver no solo la estructura del cerebro, sino cómo las diferentes áreas del cerebro se comunican entre sí. Y lo que se ha visto es que hay todo un conjunto de redes, es decir, existen comunicación entre diferentes áreas del cerebro que desempeñan funciones. Por poner un ejemplo, tenemos un área en el cerebro que se llama la corteza prefrontal, que está en la región más anterior, en la parte de adelante del cerebro. Esta corteza está implicada en muchas de las funciones que tienen que ver con la planificación, con la ejecución de planes, con la conducta adaptativa, es decir, es capaz de predecir qué puede pasar al futuro o qué ha pasado en los demás y efectuar ajustes. Tiene muchas conexiones con el área de la memoria que está en otra zona que se llama el lóbulo temporal. Entonces existe toda una serie de redes entre estas áreas y muchas otras áreas que tienen que ver con la percepción de los sonidos, del olfato, de muchas otras áreas, porque continuamente el cerebro está recibiendo un montón de información de nuestros sentidos, de los ojos, del oído. Entonces, esta red o el funcionamiento de esta red se ha podido ver de alguna manera a través de estas resonancias funcionales. Hace unos años hizo un estudio con un artista considerado así genial, ¿no? Sting, en la Universidad de McGill. Se hicieron una serie de estudios para ver qué áreas del cerebro se activaban. Pero este conocimiento pues tiene ciertos límites, porque pues tú tendrías que estudiar a un montón de genios durante muchos años y compararlos con gente común y corriente u ordinaria, ¿no? Doctor, Para que puedas concluir algo, y eso es muy difícil. decíamos que Hay tiene mucha mucho que ver especulación. la estimulación de la persona. Desde luego, una gran pregunta es, ¿el genio nace o se hace? ¿No? Es decir, trae innatamente, o sea, de nacimiento, todo ese potencial y lo va a desarrollar independientemente del medio ambiente, independientemente de dónde nazca, en dónde se desarrolla, en qué familia se desempeña, qué escuela vaya. O todos estos factores ambientales y culturales van a influir en esta creatividad. Y bueno, el consenso es que es una mezcla de áreas, de ambos elementos. Desde luego que debe haber algún factor genético, biológico, ¿no? O sea, hay gente que definitivamente tiene más desarrolladas ciertas redes neuronales de ciertas áreas que le permiten esta creatividad, pero también un elemento fundamental es el medio ambiente. O sea, un niño que tiene habilidades para tocar el piano, ¿verdad? Que a edades tempranas tú lo llevas a la escuela de artes, que tiene buenos maestros, buenos tutores, que tú de alguna manera lo retroalimentas, lo motivas, que es un niño alegre, que hace deporte. Pues ese niño se va a diferenciar de un niño que crece en un ambiente familiar totalmente viciado, en donde pueden haber pues enfermedades, puede haber un problema de alcoholismo, de desintegración familiar, o que por ejemplo no acuda a la escuela por diferentes motivos, ¿no? A lo mejor no tiene acceso ese niño a una escuela,
porque geográficamente está aislada de las escuelas, en fin, hay muchos factores que pueden influir, pero el consenso es que ambos influyen. Y otro punto muy importante que han estudiado algunos neurocientíficos, muchos de estos grandes genios, sobre todo en el ámbito de las artes, tenían un problema que tiene que ver con las emociones. Algunos de ellos padecían de algunas enfermedades y hoy se sabe que algunas enfermedades mentales hay un desequilibrio químico, es decir, les trabaja el cerebro de una manera diferente, pero también se ha visto que muchos de ellos consumían sustancias adictivas, alcohol, ciertas drogas, y yo dejo ahí el debate, es decir, hasta qué punto esto puede fomentar esta creatividad, ¿no? O esta estimulación puede, o cómo interpretar estos datos, porque no lo podemos generalizar. Hay muchos genios que en su vida consumieron una droga, pero hay muchos otros, por ejemplo Edgar Allan Poe, ¿verdad?, que consumían muchas sustancias, que de alguna manera podían modificar o que padecían de enfermedades mentales, ¿no? Hay muchas películas de Hollywood que así lo revelan, sí, ¿no? Una mente brillante, etcétera, de cómo a veces eran personas que padecían de alguna enfermedad y que por otro lado tenían un desempeño brillante en ciertas áreas del conocimiento. Entonces es todo un debate, no es algo concluyente, no podemos decir que físicamente el cerebro de un genio y el de una persona es diferente, sí, pero sí quizás su funcionamiento, su conectividad sea completamente diferente. Y yo sí estoy convencido de que el medio ambiente y lo que nosotros hacemos puede de alguna manera, o lo que hacen los padres con sus hijos, puede influir en el potencial, ¿no?, de esos niños, que el día de mañana pueden ser pues unos grandes genios, ¿no? Y que no sabemos. Así es. Decía Napoleón, todos llevan el bastón de mariscal en su mochila, ¿no? Entonces no sabemos si ese niño que hoy estás educando, ¿verdad?, el de mañana pues aporte algo a la sociedad. ¿Y cómo lo podemos identificar? Bueno, ahí yo creo que es importante que cuando tú veas que un niño tiene una habilidad, pues acercarse pues para estimularlo. Si es destacado en el deporte, pues favorecer el medio para que ese niño se desarrolle de manera, termine en grandes ligas, ¿no? O por ejemplo, un niño que tiene talento para la música, no hay que, de alguna manera hay que favorecer la autoestima de las personas, sobre todo a edades tempranas, porque lo que tú haces con un niño a edades tempranas queda registrado en el cerebro y son nuestros adultos del mañana. La formación del Por adulto. Eso la familia es un elemento fundamental y la escuela, que es la otra gran familia, ¿verdad?, es fundamental para el desarrollo del cerebro. O sea, lo que nosotros hacemos en la sociedad impacta en nuestra salud mental y en nuestro cerebro. Nosotros, es como un mecanismo de retroalimentación, las cosas buenas y malas ahí quedan en nuestro cerebro y van marcando la personalidad y desde luego la creatividad de las personas. Sí, la verdad es que la autoestima juega un papel muy importante, igual lo que mencionaba, ¿no?, cómo te desenvuelves en el entorno en el que estás creciendo. Desde luego. Entonces yo creo que es muy importante esto, ¿no? Se va a seguir estudiando, van a seguir apareciendo genios, para bien y para mal, porque también hay que decirlo, ¿verdad? Ha habido gente muy genial, pero para otro tipo de actividades. Sí. Entonces, bueno, pues el mensaje es ese, ¿no? De alguna manera el cerebro es un elemento fundamental para la evolución del ser humano, porque esta corteza, que es la corteza prefrontal, es una corteza que se termina de desarrollar hacia los 25 o 26 años. O sea, nacemos con ella y se va desarrollando. Entonces, de alguna manera, pues, es un elemento clave que nos diferencia de otras especies. Da lugar a la aparición del lenguaje, ¿verdad? Tenemos la capacidad de poder predecir lo que va a pasar, podemos planear y ejecutar. Entonces, esto como especie nos hace más competitivos frente a otras especies. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Le esperamos la siguiente semana con un tema igual de interesante. Muchísimas gracias, Nidia. Nos vemos la próxima semana. Nuestro neurólogo Jorge Salazar. Vamos del otro lado del estudio con Fátima.